¿Qué tal? Soy el doctor Raúl Andrade Osorio, soy docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como del Instituto de la Judicatura Federal con sede también en Puebla. Agradezco muchísimo a la Universidad César Vallejo de extenderme la invitación para poder platicar con ustedes en relación a un tópico que a continuación precisaré, en razón de estas situaciones que estamos viviendo mundialmente, que es la contingencia por el virus y la pandemia que existe en el mundo por el famoso coronavirus. Bien, yo les voy a hablar un poco de lo que es el amparo contra leyes o normas de carácter general. La diferencia es que las leyes, pues como su nombre lo dice, las expiden congresos. Las normas de carácter general, bueno, tienen las mismas características que las leyes, pero la diferencia es que digamos, su fuente, pues es el Ejecutivo, puede ser el propio Poder Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y diversas entidades de la administración pública que emite este tipo de normas que son generales, impersonales, abstractas y obligatorias. ¿Por qué es importante conocer este tipo de, vamos a llamarlo así, medio de impugnación extraordinario en contra de estas leyes o normas de carácter general? Pues porque en muchas ocasiones el problema en realidad se va a resolver pues en razón de atacar la norma, porque por los hechos será imposible. En principio vamos a precisar que el amparo procede contra normas que por su sola entrada en vigor causan perjuicio. En México le llamamos normas autoaplicativas. Desde que entran en vigor, estas normas causan perjuicio a la persona y por tanto está ella en aptitud de ejercer la acción de amparo en su contra. Un ejemplo puede ser, lo que siempre es muy, digamos, los ejemplos del libro, los ejemplos que normalmente se ponen, bueno, pues es si alguien tiene un auto, en México existe el derecho de control vehicular, que es simplemente, bueno, pues que está actualizado dentro del padrón de vehículos de los estados, en el caso de México, que es una república con una forma de gobierno federal que tiene estados y federación. En el caso de los vehículos, bueno, se encuentran inscritos en las entidades federativas. Uno debe pagar cada año porque se mantenga vigente este registro para efectos de seguridad jurídica. La persona haya certeza de que esa persona es dueño de ese vehículo por si desafortunadamente se lo roban, sufre algún daño, etc. Bueno, él está inscrito en este registro y esto da seguridad de que él es el propietario. Bueno, cada año se emiten las leyes de ingresos de los estados y contemplan el pago de ese derecho. Por tanto, desde que entra en vigor ese derecho, toda persona que está inscrito en este padrón, pues tiene la obligación de pagar. Es una norma, una ley que causa perjuicio desde que entra en vigor, esto es el 1 de enero al primer segundo del año, que es el ejercicio fiscal. Bien, pero también existen otras leyes y normas generales que van a causar un perjuicio, no cuando entran en vigor, sino cuando se aplican. Estas leyes les llamamos heteroaplicativas, esto es que necesitan un acto concreto de aplicación en perjuicio. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, pues como su nombre lo dice, necesita que la autoridad, por regla general, o algún particular en auxilio de la administración pública o la propia persona se las autoaplique o se haga lo que la norma dice con la consecuente perjuicio que le produce, y entonces si está en oportunidad de poder impugnar esta norma y también el acto de aplicación, ¿por qué no?
Y eso es el tema, lo que nos vamos a centrar en esta clase. Siempre pongo un ejemplo. Vamos a pensar que su universidad, por decirlo de alguna manera, es un ejemplo ficticio para poder entender, porque a veces es más importante atacar la norma que los hechos o la legalidad del acto, porque muchas veces en esa faceta, en ese estadio, no es posible hacer mucho. Podemos resolver el problema atacando la ley. Entonces decía, la universidad dice que va a imponer como sanción, digamos en su estatuto, su reglamento, lo que ustedes lleven, que quien se le sorprenda copiando, se le va a imponer una sanción de sacarle un ojo. Bueno, esa es la ley que hay en la universidad, una ley ficticia, insisto, para que los alumnos no se asusten. Bueno, el día, pensemos, 5 de mayo de 2020, Juan Pérez, alumno de la universidad, de la Facultad de Derecho, en la clase de Derecho Familiar del doctor Bermúdez, a las 3 de la tarde, se advierte que le está copiando a un compañero. El salón tiene cámaras, tiene videocámaras, se advierte efectivamente como el alumno voltea, escribe, se hace una comparación entre el examen de la persona que se le está indicando por copiar con el que se les dice copiado, se advierte que las respuestas son idénticas. Un compañero dice si efectivamente yo lo advertí, otro también refuerza esa situación y dice sí, estaba copiando. Y el profesor también, pues precisamente quien es el que ha iniciado esta cuestión, dice de manera tajante que sí, advirtió que estaba copiando, que dejó pasar 2 o 3 sucesos pensando pues que tal vez se estaba equivocando, pero el cuarto advirtió que no había duda de que eso ocurrió. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la legalidad? ¿Cuáles son los hechos? Pues que efectivamente esta persona, a la hora y a la fecha que he dicho, pues cometió esta conducta infractora. Hay ocasiones, en el caso de México, que muchos abogados pues tratan de defender esa situación, pues con ciertas argucias, ciertas maneras de poder revertir esta situación, pero no van a ser idóneas. ¿Por qué? Porque estamos claros que no queda alguna duda en relación con que esta persona copió. Se podrá alegar que no, que hay una confusión, que si estaba así es que porque estaba visco, tenía un problema en la vista, etc. Pero no va a haber alguna prueba que pueda redarguir estos hechos y por tanto esta persona va a desafortunadamente que ser sancionada con la pena de que se le quite el ojo. ¿Cuál sería el acto de aplicación de la norma que referido que es heteroaplicativa, que se necesita un acto de aplicación? Pues precisamente es la resolución del, vamos a pensar, el comité universitario disciplinario, donde advierte que efectivamente esta persona estaba copiando, que no hay duda, y en una resolución determina que es responsable de copiar y por tanto, conforme a la ley universitaria, tiene una pena de que se le saque el ojo. Mi primera pregunta es, ¿copiar es una conducta que debe sancionarse? Para mí la respuesta es sí, debe sancionarse, por supuesto. Mi segunda pregunta ¿es jurídica y constitucionalmente válido que a una persona que despliegue esta conducta de copiar se le saque un ojo? Mi respuesta prima facie es no, por supuesto que no. Esta pena me parece que tiene un problema de constitucionalidad. Por eso es que les decía que muchas veces no, digamos, el problema desde el punto de vista de los hechos, de la legalidad, de aplicar la ley, pues aquí no hay problema.
los hechos están claros, pues se debe aplicar la ley. Pero hay un problema de constitucionalidad en cuanto a la sanción. ¿Qué es lo que se puede aducir en un juicio de amparo? Que es el caso de México. Bueno, vamos a reclamar obviamente la determinación que decide imponerle la sanción, que ahí está el acto de aplicación en perjuicio a la persona, y en este orden de ideas vamos a nosotros a impugnar esa resolución, pero también a la par la norma. En la norma, ¿qué vamos a alegar? Pues es algo muy simple. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que no se podrán imponer penas de palos, azotes, etc. E inclusive, incluye la mutilación. La mutilación es el estirparle un ojo como una pena, entonces está prohibido por la Constitución. Entonces tenemos que impugnar ¿qué? La norma. ¿Para qué? Para que esta norma se declare inconstitucional y esta persona que cometió esta conducta que no es justificada, pero tampoco se le puede sancionar de esta manera tan excesiva, pues salve su ojo porque le estamos imponiendo una sanción excesiva y además prohibida tajantemente por la Constitución. Por tanto, esta persona pues va a poder librar su ojo. Este es un ejemplo de cómo a veces en los casos no hay que impugnar los hechos, más bien hay que impugnar la norma porque el problema existe ahí. Yo los exhorto a que cuando ustedes ejerzan libremente la profesión no soslayen el advertir si esos hechos que producen consecuencias jurídicas en resoluciones tienen como soportes normas pues que son constitucionales o eventualmente inconstitucionales. De ser inconstitucionales, entonces lo que yo les invito a hacer es a impugnar esas normas con la finalidad de que puedan salir adelante, sacar sus casos de manera oportuna, eficaz y exitosa. Y de estos asuntos existen muchísimos, de los que nos podríamos pasar platicando aquí mucho, pero bueno, el tiempo es limitado y no me queda sino agradecerles atentamente la deferencia de su atención. Les repito, mi nombre es Raúl Andrade Osorio, quedo a sus apreciables órdenes. Saludo con especial cariño desde el corazón al pueblo del Perú, que es un pueblo que amo mucho y que espero que en esta situación de emergencia salga adelante, así como mi pueblo, México y la población mundial.